Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este especial informe. En él vamos a tratar sobre los paisajes vegetales de la laurisilva del Parque Rural de Anaga, a través de una salida que vamos a hacer de forma virtual por el sendero de Hija Cambada. Es el segundo informe que realizamos, mucho más completo sobre los paisajes vegetales de ese parque rural de Anaga. Lo primero que vamos a hacer antes de analizar en profundidad pues todas las paradas y las especies florísticas que vamos a encontrar en el recorrido de ese que pueden ver sendero de Hija Cambada, pues lo que realizaremos es una reflexión epistemológica, una reflexión sobre la geografía botánica, por qué la competencia específica 1 de Historia y Geografía de Canarias aborda los contenidos relacionados con los espacios naturales protegidos, los factores físicos, climáticos, biogeográficos relacionados con la vegetación, con los ecosistemas del archipiélago canario y especialmente pues con esos paisajes naturales únicos que tenemos en el archipiélago, y que el alumnado de tercero de la ESO, tanto en la materia de Historia y Geografía de Canarias como en la materia de Geografía, debe conocer. Y en concreto, pues en la competencia específica 1 de Historia y Geografía de Canarias aborda el criterio de evaluación 1.1 que trata pues precisamente todos esos factores físicos, climáticos y biogeográficos, aparte de, en la otra materia, la materia de geografía, pues abordar la competencia específica 4 que aborda los sistemas naturales, rurales, urbanos y también pues establecer una filosofía de la conservación y todo lo relacionado con el cuidado de los espacios naturales protegidos, como el que estamos homenajeando en este informe. Pero si nos referimos a esa reflexión epistemológica, tenemos que irnos a diálogos sobre la geografía de las plantas de Humboldt. En esa obra esboza los inicios de la geografía botánica, pero también es verdad que no podemos olvidarnos, y queremos mostrárselos ahora, de una carta de contestación que le hizo el fitosociólogo Braun Blanquet a Fontquer, puesto que en esa carta de contestación, que pueden ver proyectada ahí, quizás lo más llamativo es que Fontquer llevó a cabo una tesis doctoral y unos atrevimientos en una geografía botánica que comenzaba a realizar estudios en España. Y de hecho, pues como le contesta en ese discurso Braun Blanquet a Fontquer, lo que le dice es precisamente pues que se inicia una escuela de fitogeógrafos que seguirá avanzando y no solo se desarrollará en las ciencias biológicas, sino que también lo hará en las ciencias geográficas. Y para ello tenemos que mostrarles a la siguiente persona, que es María Eugenia Arocena Concepción, una profesora universitaria ya jubilada de la Universidad de La Laguna, licenciada en Geografía e Historia, que ha sido una de las personas que más ha estudiado desde el punto de vista biogeográfico la laurisilva del Parque Rural de Anaga y del Parque Nacional de Garajonay, y una de las personas que más sabe de la laurisilva canaria, y una de las personas que podríamos decir que es, pues digamos, de esa escuela de fitosociólogos y de fitogeógrafos, que sin duda alguna su legado quedará ahí para todos los que vengan después.
Pero aparte de esta reflexión epistemológica en la que también obviamente pues tenemos que hablar de que la geografía se interesa por el estudio del sistema natural desde una perspectiva, pues como decíamos antes, humboldtiana, estableciendo las relaciones entre relieve, clima y vegetación desde el punto de vista macroscópico del paisaje natural integrado, pues sí que tenemos que pues, destacar sobre todo que el quehacer geográfico pues continúa reflejándose en numerosas revistas científicas. Dicho esto, ha quedado constancia de por qué el alumnado de Historia y Geografía de Canarias de tercero de la ESO en esa competencia específica 1 y en la materia de Geografía de tercero de la ESO con la competencia específica 4 se tienen que trabajar estos contenidos. Tenemos preparado también un cuaderno de campo. Un cuaderno de campo que queremos analizarlo con bastante profundidad, en el que vamos a analizar los efectos de la tormenta tropical Delta, que una vez pasó por el archipiélago canario se transformó en una borrasca extratropical de latitudes medias, pero sus efectos dejaron huella y todavía a día de hoy, pues 20 años después de la tormenta tropical Delta, el bosque continúa teniendo en esas zonas que se vieron afectadas por la caída de los árboles una estructura por edades que supone la huella que ha dejado esa perturbación en ese espacio natural protegido, puesto que, como vamos a ver ahora, una vez que cayeron los árboles más grandes de Prunus lusitanica, de Laurus azorica, de brezo, de tejo, de distintas especies de la laurisilva canaria. En el caso del tejo y el brezo, aciculifolio, porque sus hojas son acículas, pero en el caso de los planifolios como la hija o Prunus lusitanica, o también pues el Viburnum rigidum, que sería el follao, o también el sanguino, del que vamos a hablar ahora, Rhamnus glandulosa, pues esas especies cubrieron los huecos que dejaron los árboles grandes que se habían caído. Pero eso ocurrió 4 o 3 años después, porque al principio de la caída de esos árboles en los huecos en el dosel se cubrieron de especies oportunistas, como la Mercurialis annua, o también como especies de helecho, y eran las más abundantes. Esa va a ser una de las conclusiones del cuaderno de campo que vamos a ir analizando a continuación. Si vemos esta infografía, que también la mostramos en el anterior informe, aparecen las especies florísticas en los elementos bióticos, tanto el nombre de las especies como también pues su fisonomía. La fisonomía, que está relacionada obviamente pues con la estructura vertical del bosque, las hierbas del sotobosque, los arbustos y los árboles. Plantas que según los biotipos de Raunquier se definirían como herbáceas. Luego tendríamos los árboles, que serían los fanerófitos, que se dividen en macrofanerófitos mayores de 2 metros o nanofanerófitos menores de 2 metros. Y también la fisonomía implica el tipo de reproducción, que puede ser reproducción vegetativa a través de un corte, mediante el acodamiento hace aumentar el número de ejemplares de la laurisilva, como por ejemplo la hija o Prunus lusitanica, que tiene esta forma de reproducción vegetativa, además de reproducción sexual a través de las semillas, como ocurre con muchas especies planifolias de hoja plana de la laurisilva dianaga. Luego vemos las características del clima canario, subtropical de mar de nubes, donde caen 1000 litros por metro cuadrado, y luego las características del relieve, que aparecen en color marrón, el macizo antiguo, puesto que esa laurisilva
se sitúa sobre el macizo antiguo de Anaga, cuyas características geomorfológicas ya veremos ahora, y también pues los volcanes poligénicos, múltiples erupciones o procesos eruptivos que se produjeron para conformar ese macizo antiguo, apilamiento de conos volcánicos y también de coladas de lava y barrancos que discurren a modo de tejado a dos aguas a partir de un eje con línea noreste-suroeste. Esas serían las características principales del macizo antiguo de Anaga, y es la primera pregunta que el alumnado va a tener que resolver en el cuaderno de campo después de caracterizar los tipos de nubes que encuentren en la visita que realizaremos en el mes de noviembre y el mes de diciembre. Respecto a la edad geológica, pues encontramos la serie 1 y 2, aproximadamente entre 3 y 15 millones de años. El ciclo volcánico, esa erupción poligenética y bueno, pues ese parque rural que aparece en color rojo es el espacio natural protegido que vamos a visitar, y ese sendero de Hija Cambada. Las características el macizo antiguo de Anaga, pues se trata de una estructura compleja, volcánica, poligenética, que ha tenido varios procesos eruptivos, como decíamos, y además pues con erupciones de tipo estromboliano, coladas de lava, domos, diques, pitones, que tienen ahí los conceptos coladas de lava. Y la siguiente actividad serían los pisos de vegetación. Tenemos el piso basal, que va desde los 0 hasta los 300 metros, lo tenemos en primer lugar formado por cardones y tabaibas adaptadas a la falta de precipitación. Llueve entre 150 y 350 litros por metro cuadrado al año en el clima subtropical del litoral. Luego le sigue el piso termófilo formado por palmeras, dragos y sabinas. Luego le sigue en la vertiente norte, afectado por el mar de nubes, el clima subtropical de mar de nubes, donde pueden caer hasta 1000 litros por metro cuadrado al año. Parte de la lluvia como lluvia horizontal provocada por el choque de la nubosidad con los árboles de la laurisilva canaria, que estarían comprendidos entre los 800, 900 metros y los 1500 metros de altitud, y tan solo aparece en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. Si seguimos subiendo, tenemos el piso canario formado por pino canario. Ese piso canario sí lo tenemos en el norte y en el sur de la isla. Luego, por último, el piso supracanario formado por retama, tajinaste rojo, la violeta del Teide, el alelí, los rosalillos, etc. Y ahí encontraríamos el clima subtropical de altura, con precipitaciones anuales de 400 litros por metro cuadrado, y también pues llueve, pero lo hace en menor medida que en el piso termocanario, donde caen aproximadamente en el clima subtropical de mar de nubes esos 1000 litros por metro cuadrado. Y por supuesto, donde menos precipitación cae es en el piso basal, que sería el clima subtropical del litoral. Si tuviésemos que traducir esos pisos de vegetación a 3 climogramas, comprobaremos que tenemos que este climograma se correspondería con el clima subtropical del litoral, con 24 grados de media mensual en verano y 18 en invierno de media mensual, y unas precipitaciones muy escasas, rondando los 100 aproximadamente litros por metro cuadrado al año, con un máximo en invierno y un mínimo en verano. Si nos vamos a la laurisilva de Anaga, lo que encontramos son precipitaciones en torno a 600 o incluso 1000 litros por metro cuadrado. En el caso del aeropuerto de Los Rodeos, que es la estación más próxima, caen
alrededor de 600 milímetros al año, y las temperaturas pues rondan los 12 grados de media mensual en invierno y aproximadamente los 20 grados de media mensual en verano. Y si seguimos subiendo al Teide, al piso supracanario, encontraremos otro climograma, que sería este de aquí. El clima subtropical de altura con 400 litros por metro cuadrado al año o un poco más, máximo en invierno, mínimo claro en verano. En verano las temperaturas medias mensuales rondan los 18 y en invierno los 4 de media mensual. Por tanto, a continuación vamos a continuar con el cuaderno de campo que estábamos analizando. Y una vez contestada esa pregunta, vemos una serie de especies. La primera sería la hija o Prunus lusitanica, con esa hoja plana alargada, que veremos en el recorrido del sendero de hija cambada, 2 ejemplares tumbados en el suelo. Luego le seguiría la siguiente imagen, el brezo. A continuación, el laurel, Laurus novocanariensis, que lo vamos a encontrar al principio del sendero. Luego le sigue el sanguino o Rhamnus glandulosa, que lo veremos sobre todo cerca del centro de visitantes, en unos ejemplares que aparecen con los carteles y su nombre antes de comenzar la visita por el sendero de hija cambada. Podremos ahí ver distintas especies florísticas. Una de ellas, de las que veremos, será el sanguino. Y luego tenemos al lado, por último, el follao, que tiene una hoja pues más ancha y menos alargada, que sería el Viburnum rígido. Aparte de estas especies, también antes de comenzar el sendero aparece, por ejemplo, el tejo, la Erica platicodon, que también la veremos antes de comenzar la salida de campo, cerca o al lado del centro de visitantes del Parque Rural de Anaga. Respecto al climograma, ya hemos explicado las características, obviamente, de las precipitaciones y las temperaturas. La tormenta tropical Delta, que antes de llegar al archipiélago tenía un núcleo cálido que luego lo mantuvo, pero se rodeó de aire más frío, puesto que se aproximaba una vaguada en capas medias y altas de la atmósfera, que hizo que se transformara en una borrasca, pero muy enérgica, de latitudes medias, con un frente cálido activo, pero con un frente frío poco activo. Teníamos por la parte oeste del archipiélago una intrusión de aire seco, característico de estas transiciones extratropicales. Luego tenemos que seguir avanzando con otras características. Aquí vemos una imagen de satélite de el ex ciclón tropical Delta, una vez pasó por las proximidades del archipiélago, con nubosidad lenticular formada por ondas de montaña que indicaban ese fuerte viento. Pero me interesa muchísimo, además de los vientos intensos que dejó ese ciclón tropical, que en el caso de las cañadas del Teide pues se alcanzaron los 200 km por hora, pues analizar otras cuestiones que tienen que ver con el aula virtual, donde el alumnado tiene recursos para caracterizar la vegetación que vamos a encontrarnos en ese sendero que vamos a visitar. Y lógicamente, pues además de todos estos contenidos relacionados con los ciclones tropicales que aparecen en el cuaderno de campo, una de las imágenes más espectaculares son los destrozos que ocasionó esa tormenta tropical Delta. Si nos vamos al aula virtual, comprobaremos que encontramos pues algunas cuestiones muy relevantes, sobre todo ese principalmente origen de las Islas Canarias, dos teorías
la teoría de los bloques levantados y del punto caliente que ya hemos explicado en otros informes y que el alumnado la tiene disponible en el aula virtual y que la hemos explicado obviamente en clase. Los pisos de vegetación y los climas, que ya los acabamos de repasar, subtropical, de litoral, de mar de nubes y de altura. También este material que el alumnado debe de explorar. ¿Por qué? Porque aparecen imágenes de las especies florísticas que vamos a encontrarnos. Por ejemplo, si analizamos esta imagen, comprobaremos que aparece el follao en el lado izquierdo, Viburnum rigidum, pero en el lado derecho aparece el brezo, la erica arbórea. Luego encontramos otras especies florísticas, como pueden ser, y lo vemos aquí, Prunus lusitanica, la hija, en esta imagen, con esa hoja plana alargada que ya la veíamos antes. Luego encontramos también el laurel, Laurus novocanariensis. Otras especies que podemos observar y que aparecen ahí, Rhamnus glandulosa, que es el sanguino, ya lo veíamos antes en otra imagen. O también, pues como vemos aquí, la falla, la mírica falla. Luego les diremos en qué paradas encontraremos cada una de esas especies. El brezo, que ya lo veíamos antes, lo vemos ahora aquí proyectado. Y también pues aparecen otras especies florísticas típicas de la laurisilva y las tienen disponibles en los materiales del cuaderno de campo del aula virtual. Dicho esto, yo creo que tenemos que irnos a sobre todo pues las paradas que va a tener que realizar en la salida de campo el alumnado. En la primera parada vamos a encontrar el laurel, Laurus novocanariensis. Este es el trayecto que tendrá que realizar el alumnado y las paradas en esa línea discontinua de color azul. Pero como vemos, cerca del centro de visitantes veremos también otras especies que tienen su nombre en el cartel. La que aparece en esta imagen es la hija o Prunus lusitanica, que por eso lleva el nombre el sendero. Pero también en la primera parada tenemos los laureles, sobre todo en las zonas de vaguada. En la segunda parada, el tejo, Erica platicodon, aciculifolio. Luego encontramos también la hiedra, las lianas trepadoras que crecen en el tronco de los árboles, y los helechos también. En la cuarta parada haremos reflexión sobre el suelo, que es poco profundo porque los barrancos tienen mucha pendiente. El horizonte A, donde se acumula la materia orgánica, es el más importante. Los horizontes más profundos son menos importantes hasta que llegamos a la roca madre. Sobre todo no son suelos muy profundos debido precisamente pues a esas características que estamos diciendo, ¿no? De zonas con mucha pendiente donde pues la elevada inclinación no favorece el desarrollo del suelo. La hija o Prunus lusitanica con reproducción vegetativa la veremos en la parada número 5. En la parada número 6 ya será de las últimas, y ya luego pues cruzaremos por segunda vez la carretera, regreso nuevamente al centro de visitantes de Cruz del Carmen. Es verdad que nos encontraremos ejemplares de Prunus lusitanica una vez que pasemos por primera vez la carretera, tumbados en el suelo por el fuerte viento de delta. Y si seguimos analizando el cuaderno de campo, podemos adentrarnos en curiosidades relacionadas sobre todo con la dinámica forestal y el paisaje vegetal de la laurisilva tras el paso de delta. Tuvo efectos catastróficos, destruyeron muchas zonas arbóreas, pero hay especies como la hija o el tejo que se aprovechan
de las situaciones de temporales de viento y hace aumentar el número de ejemplares. Aquí aparece la Laurus azorica y el brezo, que ya lo hemos visto antes en las imágenes, el macizo antiguo de Anaga, los claros del bosque, que van a jugar un papel importante en la ecología del sistema natural y en la proyección de los claros. ¿Por qué? Porque en esos claros, como vamos a ver ahora, una vez que cayeron esos árboles más grandes, como por ejemplo el que aparece ahí, que sería un brezo arrancado, o también pues otros árboles que se cayeron por la fuerza de los vientos, como la hija o Prunus lusitanica con reproducción vegetativa, ya lo decíamos. Pero muy importante es el inventario fitosociológico o los inventarios que se hicieron después. ¿Por qué? Porque a los 2 años era frecuente las especies oportunistas, la Mercurialis annua, era abundante incluso en algunos momentos, con bastante representación, pero en cambio otras especies propias del Monte Verde no aparecían de manera tan abundante. Sí había ejemplares de Viburnum rigidum, de Prunus lusitanica y de Rhamnus glandulosa, pero aislados. La cosa va a cambiar, pero de momento solamente vamos a contestar qué especies son características de la laurisilva en el cuaderno, pero vamos a analizar sobre todo la estructura vertical del bosque. Aquí tenemos el claro con esos árboles aislados y lo que predominaban eran los helechos y la ortiga o Mercurialis annua, que no es propia del Monte Verde. Eso ocurrió los primeros años, pero hay un trabajo ya pues mucho más avanzado realizado por María Eugenia Arocena Concepción, publicado en un libro, La gestión y planificación de los ecosistemas forestales, donde ya se ve qué pasó pues a los 3 o 4 años después de la tormenta tropical Delta, y es que se presentan de forma rara las especies oportunistas y los árboles comienzan a cubrir ese hueco que se había creado por los efectos del viento intenso de Delta. Y gana protagonismo la hija Prunus lusitanica, el Viburnum rigidum, que sería el follao. Laurus novocanariensis aumenta el número de ejemplares, se presenta de forma frecuente. Por tanto, vemos que las especies propias del Monte Verde cubren los huecos que dejaron los árboles grandes que cayeron. Y claro, esto se refleja en una estructura por edades de los árboles. Por eso, aunque hayan pasado 20 años de Delta, tenemos que reflexionar, y es muy importante, lo que tiene que ver sobre todo con esa estructura por edades que nos habla el cuaderno de campo casi ya al final. Una vez que ya hemos analizado lo que pasó en los primeros años después de Delta, a los 3 años o 4 años la situación cambia. Y todavía, a día de hoy, podemos ver que tanto Prunus lusitanica como el Viburnum rigidum o el sanguino tienen una estructura por edades en esas zonas que se vieron afectadas, que todavía a día de hoy presentan la huella que ha dejado la tormenta tropical Delta pasados 20 años en ese espacio natural protegido. Es quizás la conclusión más importante del cuaderno de campo, como aunque se volvió a cubrir los huecos por las especies arbóreas que teníamos en un principio, la importancia de las especies no es la misma. Ganan protagonismo Prunus lusitanica, Viburnum rigidum, follao y también el sanguino o Rhamnus glandulosa. Y eso nos aparece en el final del cuaderno de campo, que lo tienen aquí proyectado. Con el paso del tiempo, la huella sigue estando y se puede reconocer a través de la estructura por edades de los árboles en esos huecos en distintas zonas
de la laurisilva del Parque Rural de Anaga. Es quizás la conclusión más importante. Y esos árboles que tienen reproducción vegetativa algunos y también sexual por semillas, pues se aprovecharon de la llegada de los rayos del sol, y avanzado el tiempo son los que protagonizan esos huecos en el dosel. Aquí vemos esas imágenes que proyectábamos antes, y con esto culminamos este especial segundo informe, los paisajes vegetales de la laurisilva del Parque Rural de Anaga, el sendero de Hija Cambada, un paseo biogeográfico por ese espacio natural protegido. Muy buenas noches.